No podía dejar que el niño pereciera allí fuera. Marcos se adentró en la tormenta de nieve, su calzado hundiéndose profundamente en la tierra solidificada. El sonido del llanto de un niño emanaba del bosque, su identidad era desconocida. Llevó al muchacho a su residencia, asegurando su calor durante la noche. Al amanecer siguiente, el banco inició el embargo de su propiedad agrícola. Fue despojado de todas sus posesiones. Posteriormente, mientras el sol emergía sobre el horizonte, un contingente de 6 jefes militares rodeó su granero, sus motores perturbando la tranquilidad de la mañana. Marcos Valdivia, de 44 años, cultivaba trigo en la Soria rural. Viudo desde hacía 3 años, criaba solo a su hijo de 10 años, Javier, en tierras que habían pertenecido a su familia durante generaciones. La actual temporada invernal había sido excepcionalmente dura. Inicialmente, una helada fuera de temporada destruyó la mitad de su cosecha, posteriormente, fallos mecánicos agotaron sus ya escasas reservas financieras. La entidad financiera había enviado su tercera notificación de advertencia, los procedimientos de embargo comenzarían en 14 días. Durante aquella tarde intensamente fría, mientras Marcos reparaba vallas, observó movimiento en el linde del bosque. Una forma diminuta se tambaleaba entre los árboles, apenas discernible a través de la nieve que caía. Al inspeccionar más de cerca, Marcos encontró a un niño, de no más de 7 años, vagando sin compañía. Su atuendo estaba dañado, su semblante marcado por la mugre y las lágrimas. Cuando se le preguntó por su nombre, el pequeño simplemente devolvió la mirada con ojos aprensivos. «Te estás enfriando peligrosamente», observó Marcos, quitándose su prenda de abrigo para envolver los hombros del niño. «Busquemos un lugar cálido para ti». El pequeño no ofreció oposición mientras Marcos lo transportaba de regreso a la casa de campo. Dentro de la vivienda, avivó la estufa de leña, preparó sopa caliente y dispuso una cama improvisada junto a la de Javier. Los dos muchachos se observaron mutuamente con reserva antes de que Javier le ofreciera su pijama de repuesto y un querido animal de peluche. «Localizaremos a tu familia al día siguiente», prometió Marcos mientras el niño sucumbía al sueño, el cansancio venciendo finalmente la aprensión. Al llegar el amanecer, Marcos contactó con el puesto de la Guardia Civil. El cabo Collado apareció 2 horas después, considerando las circunstancias con instantánea desconfianza. Lo encontró la noche anterior y solo nos contactó a estas horas. El bolígrafo del cabo se detuvo sobre su libreta. ¿Por qué motivo no informó de esto sin demora? Se acercaba la oscuridad, las carreteras eran peligrosas y sufría hipotermia, explicó Marcos. Necesitaba calor y sustento, no un viaje a través de una ventisca. El agente de la ley tomó fotografías del niño, que aún no había pronunciado palabra. Su comunicador emitió estática seguida de una respuesta de la central, ningún informe de niños desaparecidos correspondía a la descripción. «Será necesario llevarlo para su evaluación», declaró Collado sin emoción. «Además, necesitaré una declaración completa de usted». A mediodía, los rumores ya habían circulado por todo el pueblo. Ese peculiar individuo, Valdivia, ha estado albergando a un niño en sus tierras. Siempre se le consideró excéntrico desde el fallecimiento de su esposa. Probablemente no puede cuidar adecuadamente a su propio hijo y mucho menos a otro. Al día siguiente, apareció un agente del banco, escoltado por el sargento. «Señor Valdivia, considerando los acontecimientos recientes y tras una revisión del estado de su préstamo, estamos acelerando el procedimiento de embargo. Su presencia aquí crea posibles inquietudes en la comunidad». Inquietudes en la comunidad, el tono de Marcos se elevó. «Rescaté a un pequeño que habría sucumbido a las temperaturas heladas». «Eso es un asunto que deben determinar los organismos oficiales», respondió fríamente el agente del banco. «Se le asignan 72 horas para abandonar las instalaciones». Marcos permaneció en su patio, observando cómo se llevaban al niño en un vehículo oficial. Nadie preguntó por sus razones para acoger al niño, solo percibieron a un agricultor en apuros que vivía demasiado alejado del pueblo, que mantenía un excesivo aislamiento, un objeto adecuado de sospecha. Javier tiró de la mano de su padre. «Papá, ¿por qué motivo se enfadan por tu acto de ayuda?». Marcos no pudo ofrecer respuesta. La población de Campillo consideró a Marcos un malhechor antes de que se formularan acusaciones formales. El propietario de la ferretería afirmó no tener las provisiones que Marcos necesitaba. La fonda local inesperadamente no tenía mesas cuando él y Javier llegaron para su almuerzo.
Incluso el director del colegio propuso que a Javier le vendría bien quedarse en casa unos días hasta que se resolviera el asunto. Un vecino que había utilizado el tractor de Marcos durante la cosecha anterior ahora cruzaba la carretera para evitarlo. Francisco, se dirigió a él. Marcos, me conoces, he residido aquí toda mi vida, simplemente actué como cualquier persona lo haría. Francisco miró sus zapatos. Quizás deberías haberlo denunciado sin más, Marcos, confiárselo a los profesionales. ¿Y permitir que un niño sucumba al frío mientras esperaba a que los profesionales viajaran 40 minutos a través de una ventisca? El vecino se marchó sin responder. El niño, conocido únicamente como Elías en los informes periodísticos, había sido ingresado en el Centro de Menores Horizonte, situado a 2 provincias de distancia. Ningún familiar se presentó para reclamar parentesco. Continuaba sin comunicarse, interactuando únicamente mediante asentimientos o negaciones con la cabeza. Una semana después, el centro anunció la ausencia de Elías de su habitación. El titular principal del diario de Campillo declaraba: niño anteriormente albergado en granja cuestionable, actualmente desaparecido de nuevo. La implicación era clara. Marcos fue citado para un interrogatorio adicional. Se sentó en el despacho del sargento, con las manos entrelazadas con calma, a pesar de la indignación que bullía en su interior. Encontré a un pequeño solo en condiciones de congelación y aseguré su protección, afirmó Marcos, por lo que parecía la 100ª vez. Le proporcioné alimento, lo mantuve caliente e informé a las autoridades en el primer momento seguro. Eso es todo lo que ocurrió. ¿Por qué motivo, entonces, se fugaría de una supervisión adecuada?, inquirió el investigador. Quizás por miedo, porque desconocidos lo sacaron del único lugar donde había experimentado seguridad desde lo que le hubiera ocurrido en aquellos bosques. Sus declaraciones fueron desatendidas. Solo percibieron sus nociones preconcebidas, un hombre en graves apuros económicos, aferrándose desesperadamente a tierras que ya no podía mantener. Aquella noche, con apenas un solo día restante antes del desahucio, Marcos y Javier descansaron en el granero. La residencia ya estaba vacía de pertenencias, la energía eléctrica cortada. Se acurrucaron juntos bajo mantas de lana, el calor residual de los animales de la granja su único consuelo. Padre, murmuró Javier, ¿volveremos alguna vez a nuestra vivienda? Marcos acarició el cabello de su hijo, incapaz de mentir. No estoy seguro, hijo mío. Es injusto, ayudaste a ese niño, siempre me enseñaste que prestar ayuda es lo correcto. Lo es, Javier, siempre, incluso cuando conlleva una pérdida personal. ¿Incluso si significa perder nuestra granja? A Marcos le costaba hablar. Incluso entonces. Antes del amanecer, Marcos detectó un ruido en el exterior, pasos comprimiendo la vegetación escarchada, luego retirándose rápidamente. Al abrir con cautela la puerta del granero, descubrió un sobre situado en el suelo. Dentro había un mensaje escrito: gratitud por preservar la existencia de mi sobrino, no podemos revelarnos en este momento, pero tenga la seguridad de que no está abandonado, la ayuda está en camino. No llevaba firma, la caligrafía era pulcra pero extraña. Marcos lo leyó en 2 ocasiones, luego lo guardó en su bolsillo. ¿Una broma maliciosa? ¿Una comunicación auténtica? Seguía sin estar seguro. Sin embargo, algo en la cuidada escritura le hizo dudar. Más tarde esa mañana, mientras guardaba el resto de sus pertenencias en su camioneta, Marcos observó la manera en que los vecinos miraban desde detrás de las cortinas de sus ventanas, no con animosidad, sino con una expresión que sorprendentemente se asemejaba al remordimiento. Ninguno había ofrecido ayuda, ninguno había hablado en su apoyo. La localidad donde su linaje había cultivado la tierra durante 3 generaciones lo había abandonado ante la primera insinuación de mala conducta. Mientras Javier entraba en el vehículo, sujetando su mochila con objetos preciados, Marcos echó un último vistazo a la granja, los campos donde enseñó a su hijo a montar en bicicleta, el manzano que su esposa había plantado, la tierra que llevaba las huellas de su familia a lo largo de muchos años. Es hora de marcharnos, hijo, pronunció suavemente. La primera indicación del amanecer fue evidente cuando Marcos percibió motores acercándose, no automóviles comunes, sino la reverberación característica de vehículos de especificación militar. Salió del granero, donde habían pasado su última noche, para observar columnas de polvo ascendiendo por el camino de entrada. Un contingente de 6 jeeps adornados con marcas de camuflaje aceleró por su entrada, estableciendo un semicírculo exacto alrededor del corral.
Cada vehículo mostraba emblemas que Marcos no reconoció, no del ejército regular ni de la Guardia Nacional. Los residentes de las viviendas cercanas salieron, observando desde lejos. Es probable que alguien contactara con el sargento, quien apareció poco después, con aspecto tan desconcertado como todos los demás. Marcos se posicionó defensivamente ante la entrada del granero, donde Javier aún descansaba, con las manos ligeramente levantadas, inseguro de si estaba a punto de ser arrestado o algo más grave. La puerta del vehículo delantero se abrió y un individuo ataviado con equipo táctico descendió. Ninguna insignia de rango aparente, pero su porte transmitía autoridad. Avanzó directamente hacia Marcos, ignorando a los curiosos que se congregaban. Señor Valdivia, soy el comandante Herrero, nuestro propósito aquí es garantizar su bienestar. Antes de que Marcos pudiera comprender esta declaración imprevista, otra puerta se abrió. Una pequeña figura descendió, Elías, el niño que había salvado. Tras él iba un individuo alto vestido de civil, sus ojos observadores escudriñando perpetuamente la zona. No lo comprendo, dijo Marcos. El comandante Herrero habló en tono más bajo. El pequeño que encontró es Elías Tárrega, su padre es el agente especial Roberto Tárrega, uno de nuestros operativos encubiertos más cruciales, implicado contra una organización internacional de contrabando de armas. El individuo no militar, aparentemente el agente Tárrega, se acercó, manteniendo a su hijo muy cerca. Hace 3 semanas, nuestra ubicación segura fue comprometida, explicó. Durante la extracción, nos separamos, supuse que Elías había sido. Hizo una pausa, un destello de emoción perturbando momentáneamente su compostura profesional, hasta que sus acciones verificaron su supervivencia. ¿Por qué motivo no se presentaron en aquel momento?, inquirió Marcos. La misión sigue en curso, revelarla pondría en peligro numerosas vidas y años de trabajo clandestino, nos vimos obligados a mantener la distancia mientras poníamos en marcha medidas de seguridad, continuó el comandante Herrero. Sus acciones preservaron la existencia de este niño, sin embargo, la atención que atrajo también lo puso a usted en peligro. Los mismos individuos que persiguen al agente Tárrega neutralizarían a cualquiera que pudiera poseer información. En consecuencia, ¿permitieron que perdiera todas mis posesiones? Marcos no pudo ocultar la acritud en su voz. Negativo, afirmó Tárrega resueltamente. Hemos estado observando, haciendo arreglos, la dificultad que ha enfrentado, la desconfianza, el aislamiento, fue el coste de la benevolencia en una sociedad que rara vez la reconoce. Sin embargo, no abandonamos a los nuestros, ni a quienes los protegen. Herrero hizo un gesto hacia los soldados congregados, que ahora formaban una línea defensiva alrededor de la granja. Efectivo a las 6 horas de hoy, esta tierra ha sido clasificada como ubicación segura provisional bajo protección militar, el embargo ha sido detenido, a la espera de una evaluación de seguridad nacional. Una mujer de uniforme se adelantó con documentos oficiales que llevaban insignias gubernamentales. Sus circunstancias monetarias han sido resueltas mediante un acuerdo de compensación restringido por la ayuda prestada a la seguridad nacional. Marcos quedó sin palabras mientras Javier salía del granero, con los ojos muy abiertos ante la visión de las fuerzas militares. Elías se separó de su padre y corrió hacia el otro niño, la primera sonrisa genuina apareciendo en su rostro desde su rescate. El sargento Díaz se abrió paso, insistiendo en aclaraciones. Herrero intervino hábilmente. Sargento, esto se ha convertido en un asunto federal. Organizaremos una rueda de prensa a mediodía para enmendar ciertas descripciones inexactas de la conducta del señor Valdivia. El personal militar instaló aparatos de comunicación en la cocina de Marcos. A mediodía, vehículos de cadenas de noticias nacionales se congregaron en el límite de la propiedad. Una declaración meticulosamente redactada afirmaba que Marcos Valdivia había prestado, sin saberlo, ayuda vital a una operación federal en curso, demostrando una notable virtud cívica en medio de la adversidad personal. Durante la noche, la versión pública cambió. Los canales de televisión emitieron grabaciones del sistema de vigilancia de Marcos, mostrándolo transportando al niño parcialmente congelado a través de la ventisca hasta un lugar seguro. Los mismos residentes que lo habían condenado al ostracismo ahora afirmaban que nunca habían creído las acusaciones. Aquella noche, mientras el personal militar mantenía el perímetro, el agente Tárrega encontró a Marcos sentado solo en su porche. Mi hijo ha permanecido en silencio desde el asalto, comentó Tárrega en voz baja. El shock psicológico, sin embargo, se comunicó esta mañana. ¿Sabe cuál fue su primera frase? ¿Está seguro el agricultor?
Marcos miró hacia el granero donde los dos muchachos ayudaban al personal militar a alimentar al ganado restante. Recordaba su manera de transportarlo a través de la nieve, su provisión de la ropa de su hijo y su abstención de hacer preguntas cuando él no podía hablar. El tono de Tárrega se volvió ronco. Por esa razón, no podía permitir que se apoderaran de su propiedad agrícola, ciertas obligaciones no se pueden cuantificar. Cuando cayó la noche, los habitantes del pueblo comenzaron a aparecer individualmente. Depositaron arreglos florales en la entrada, junto con expresiones escritas de arrepentimiento. Permanecieron de pie con aire cohibido, su remordimiento palpable, hasta que los militares los guiaron para que se marcharan. Elías se acercó a Marcos y le cogió la mano. «Me salvaste la vida», pronunció, las palabras mesuradas y reflexivas, como si estuviera reaprendiendo a vocalizar. Marcos se agachó a la altura del niño. «Solo soy un agricultor que hizo lo necesario, cualquier individuo habría actuado de forma similar». Sin embargo, se abstuvieron, respondió Elías con la perspicacia directa de un niño. «Tú actuaste». Un mes después, la propiedad agrícola de Marcos había experimentado una metamorfosis. El despliegue de personal militar había disminuido a una vigilancia infrecuente, pero su estancia temporal había resultado en mejoras en todas partes: maquinaria reparada, un granero reforzado, sistemas de riego actualizados. La obligación financiera con el banco se había cumplido mediante una subvención de fomento agrícola, que todos entendieron como una recompensa gubernamental. Marcos no había amasado riquezas, su existencia continuaba girando en torno a las cadencias de la siembra y la cosecha, las tareas matutinas y el reposo vespertino. Sin embargo, cada amanecer, viajaba para inspeccionar las áreas cultivadas acompañado de su hijo y de Elías, para quien ahora ejercía de padre de acogida mientras el agente Tárrega concluía su misión. La localidad también había experimentado una transformación. Los agricultores que antes evitaban a Marcos ahora lo invitaban a las comidas dominicales. La directora del colegio ofreció personalmente una disculpa por su manejo de la situación de Javier. Incluso Francesco, el vecino que había cruzado la calzada para evitar conversar con Marcos, apareció un día con sus hijos para ayudar a reparar vallas, sin que se lo pidieran. Una diminuta placa de madera apareció en el acceso de la granja una mañana, colocada sin atribución, un lugar donde un padre eligió la valentía en lugar de la aprensión. Marcos permitió que permaneciera. El agente Tárrega realizaba visitas cuando las regulaciones de seguridad lo permitían. Durante una de esas visitas, encontró a Marcos examinando brotes de trigo en el campo que casi se había perdido. «La misión concluye el mes siguiente», declaró Tárrega. «He solicitado un traslado a un puesto más estable después. Elías necesita estabilidad». «Sentirá tu ausencia cuando se marche», respondió Marcos. Tárrega contempló la vista lejana pensativamente. «En verdad, mi aspiración era que residiera aquí a tiempo parcial. Ha cambiado contigo, se está recuperando, ambos lo estamos». Más tarde esa noche, mientras los insectos luminosos ascendían de los campos y los niños los perseguían a través del crepúsculo que se avecinaba, Marcos estaba sentado en los escalones de su porche. La propiedad agrícola que casi había sido embargada ahora resonaba con una intención revitalizada. La comunidad que lo había abandonado ahora lo consideraba un paradigma. No se percibía a sí mismo como excepcional, simplemente se había negado a ignorar la angustia cuando poseía los medios para ayudar, independientemente del sacrificio. Si eso lo distinguía, quizás el problema no residía en él, sino en una sociedad que había convertido la empatía en algo notable en lugar de habitual. La sociedad puede desviar la mirada, pero la equidad genuina se manifiesta invariablemente cuando uno se adhiere firmemente a la rectitud hasta el final.